La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que todo suceda. Es una frase de Goethe. Eh, el signo de Piscis es uno de los más mágicos del zodiaco. En realidad los signos de agua, porque nada mejor para la energía de la magia que la fuerza emocional, la fuerza del deseo. Y bueno, Marte, un planeta que representa esa energía dinámica de la fuerza, el poder, lo que conquisto en el signo mágico de Piscis, tiene una relación directa. Muy buenas noches, mi querido Rafael. Qué rico que estés aquí de nuevo estos jueves con Rafael. Y a la audiencia, bienvenidos todos a este nuevo live. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Bueno, lo que nos convoca en esta ocasión es el ingreso de Marte en el signo de Piscis. Este ingreso se dio el pasado 15 de abril, hace muy poquitos días, y estará hasta el 25 de mayo. Recordemos un poco la función del planeta Marte, ¿sí? Tiene que ver con nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de decisión y nuestro afán de conquista. En el signo de Piscis, muchas veces queremos ir a conquistar el todo. Cuando digo todo, no lo digo en un sentido sagitariano, en el sentido de un todo en cuanto a abundancia, sino de un todo donde no hay una indiferenciación. Por eso me parece algo muy fundamental para esta pequeña temporada, es encontrar el foco de hacia dónde direccionamos nuestro deseo para que de alguna manera no se confunda, ¿sí? Muchas veces Marte en Piscis lo que nos propone es que si bien nuestros deseos son intuitivos, también tienen una dirección la cual accionamos mediante una reacción a estímulos que nos entran por los poros. Es como que sentimos de qué manera tenemos que dar la respuesta. No es racional, es intuitiva y según cómo se va dando la jugada de las fichas del ajedrez de la vida, es donde movemos el alfil, la torre, el caballo, siempre de una manera en la cual el todo nos condiciona. Sí, es que ahí es donde está la energía de Piscis, en ese todo, ¿no? Fijémonos cómo Piscis también, un poco el símbolo es el cardumen. Un pez va a la derecha, todos van a la derecha, todos a la izquierda, sí. Queremos movernos como en masa, para un lado o para el otro. Marte, que es la figura de un guerrero activo, que define qué quiero y cómo lo logro, en un signo donde está en el cardumen, es un poco más difícil, es mucho más fácil un Marte en Aries que define qué quiere y va y no le importa pasar por encima de lo que haya que pasar. Pero en Piscis es como, si yo hago esto, ¿qué va a pasar con el cardumen? ¿Qué va a pasar con mi gran madre? La madre que me contiene, la madre pareja, la madre familia, la madre Estado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dirijo un accionar? Traiciono a ese cardumen. Entonces por eso a Marte en Piscis le queda más difícil tomar decisiones y tomar partido. Y termina haciéndolo evaluando ese contorno, evaluando ese cardumen. José Millán en sus videos de Marte en Piscis tiene una asociación bien interesante. Él dice que es como el tiburón, que el tiburón marciano sin duda es un depredador, ¿sí? Pero tiene totalmente activo los sentidos que tiene, que no son 5 sentidos, sino son muchos más. El tiburón tiene una serie de sentidos bioeléctricos, magnéticos y demás. Y es como si rodea a su presa viéndola primero, escuchándola, entendiéndola, oliéndola, sintiéndola, y una vez define, va a la acción y va con todas, ¿sí? Y caza. Entonces un poco la energía de Marte en Piscis tiene que ver con cuando vemos un planeta en un signo, el planeta es el actor es Marte que es siempre un guerrero. ¿Y de qué se viste ese actor? Se viste de empatía pisciana, se viste de intercambio,
de estar leyendo lo que los otros están haciendo, las expresiones de los otros, sus gestos, sus distintas interacciones, y allí Marte captura toda esa información y ataca según su percepción, queriendo tener como un equilibrio entre lo social para que mi actuación no me vaya a expulsar del clan. Por eso es tan difícil la actuación de Marte en Piscis. Ahora bien, tú mencionabas acá un tema que Marte ingresó el 15 de abril. Eh, Él no ingresa muy frecuente, él tiene un ciclo de 2 años. Cada 2 años ingresa allí. Hace 2 años, estamos en el 2020, medio de confinamientos y demás. No quiere decir que Marte entrando en Piscis va a dar confinamiento, porque cada 2 años se está ingresando allí en Piscis. Pero sí es algo interesante que hace 2 años, cuando ingresó Marte en Piscis, no teníamos tanto ese contraste social, y ahora sí lo volvemos a tener. Entonces también es una invitación de esta entrada de Marte en Piscis a hacer un reconocimiento de ese ambiente, para actuar, para movilizarnos, y no quedarnos más encerrados. Un poco la invitación de Marte entrando en Piscis ahora es como: movilízate, no te quedes enconchado, sal de tu cueva, genera unas nuevas interacciones. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, porque Marte en Piscis es la sensación de que si yo actúo, mis decisiones involucran a todo el colectivo. Es tan sensible que cada vez que yo vaya a dar un paso hacia adelante, ese paso van a hacer de que los demás puedan dar un paso hacia adelante. Desde este punto de vista, puede ser un Marte muy líder, ¿sí? De que contagia positivamente o negativamente. Puede contagiar el entusiasmo marciano, la motivación marciana, o puede contagiar la agresividad en el entorno. Si yo saco a Marte y saco una furia marciana, y va a repercutir en el entorno pisciano. Si yo motivo desde Marte, ¿sí?, y arengo para que todos vayamos hacia adelante, también va a ser contagioso, porque Piscis es el todo. Entonces, también es una invitación, como bien tú decías recién, a salir hacia afuera. Este Marte en Piscis, muchas veces a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Si son decisiones rápidas, impulsivas, o si son lentas, depende de la frecuencia en que se encuentre. Como Piscis es tan difícil de definir, porque se define en la frecuencia en el que se encuentre, depende en qué situación está. Entonces, nuestras acciones nos van a determinar según qué nos está mostrando el entorno. No hay algo predeterminado. Es que esto es como cuando afinas una guitarra. Para afinar una cuerda siguiente de una guitarra, pones la nota y la otra cuerda vibra, ¿sí? Un Marte en Piscis es vibro según las frecuencias que están sucediendo alrededor. De acuerdo a eso, entonces, ¿de quién nos rodeamos? Porque así mismo vamos a vibrar, ¿sí? El que anda con miel, algo se le pega, dicen acá en Colombia. Sí. Y es un poco como, en la medida en que si yo ando en un medio depresivo, difícil, victimizado y demás, pues voy a estar así, ¿sí? En la medida en que busco unos amigos y un entorno que estén buscando una motivación, un nuevo hacer, unos nuevos retos, también voy a estar vibrando de esa forma. Sí, y estamos ante una gran oportunidad desde ahora y por una semana más aproximadamente, de poder comprometernos con las decisiones que tomamos y luego no arrepentirnos, ya que Marte, desde su ingreso prácticamente y unos días más, forma una conjunción con el asteroide Juno. Y ahí es muy importante aclarar, ya que va a formar, que está formando esa conjunción y que está activa esa conjunción,
de la determinación de Marte. Marte evita muchas veces actuar por la culpa que le genera su actuación, Marte en Piscis. ¿Sí? Eh, el mito que más lo representa es Atis y Cibeles. Atis, hijo de la madre Cibeles, la gran madre de la naturaleza, pues madre e hijo fusionados en uno solo. El hijo crece, ella lo vuelve casi que su amante, pero un día Atis ya está mayorcito, ya está grandecito, va caminando por el bosque y encuentra en un río unas ninfas y las ninfas le dicen, venga, la pasamos bueno. Él, no, 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 mi mamá, ¿sí? Que no pasa nada, que venga, se mete allá con las ninfas, la pasa buenísimo. Y después de su actuación entra en un sentido de culpa enorme, enorme. Se siente tan culpable que decide castrarse. La madre lo encuentra muerto de su castración, crece un pino en honor a Atis, los pinos son en honor a Atis, las esencias florales de pino sirven para Atis, para la culpa, mejor dicho. Pero ¿a qué voy con esto? A que la actuación de un Marte en Pisces es como si sintiera que generé un accionar diferente, generé un proceso de individuación y eso no iba con el cardumen, entonces me siento culpable y como me siento culpable entonces me castro. Hay muchos niveles de castración de distintas formas. Por ejemplo, un nivel de castración son las enfermedades autoinmunes. Mejor no puedo caminar, mejor tengo una artritis bien difícil, mejor tengo una situación compleja para que así no tenga que pecar con esas ninfas que me están llamando en el río, ¿sí? Un poco el tema con este ingreso de Marte allí, con este asteroide, lo que está diciendo es, mira, por el solo hecho de nacer te mereces, merécete, tu visión y tu forma de ser es muy válida, como es válida la de muchas otras personas, entonces no te castres, date el permiso de generar tu accionar, así no le guste a la mayoría o al cardumen. No te sientas en deuda con ese cardumen, con esa gran madre, sino que actúa, movilízate. ¿Mm? Completamente de acuerdo. Y al unirse con este asteroide también, ya que este asteroide nos habla mucho del ideal que tenemos acerca de lo que es la pareja, acerca de lo que es el amor, es ir en búsqueda de eso, ¿sí? Es un generador de conquistar arcoíris muchas veces, un conquistador de ilusiones. Es una posición muy romántica para estos días. Fíjate que como Marte, a ver, Pisces es algo que se llama también el encanto. El encanto. Piscis son los cantos de sirena, ¿sí? Entonces fíjate que un Marte en Piscis también podría ser el Don Juan, ¿sí? Que a través de la sensibilidad que tiene puede leer a las otras o a los otros y darles exactamente lo que quieren y entonces me hace una persona encantadora. Entonces un Marte en Piscis tiene las grandes capacidades de encantar al público, a la gente, a su pareja, a sus conquistas, ¿sí? Eh, el tema aquí es que cuando ya Marte encanta, seduce y actúa frente a su conquista, después dice, ay no, esto ya no lo quiero porque qué peligro, me termina ahogando, capturando, sí, y entonces también se vuelve un escapista profesional. Fíjate lo difícil que después de que pescas un pescado, eh, el pescado aún está vivo, cógelo, atrápalo y verás que es lo más resbaloso que hay, se puede hasta escapar e ir. Eh, Se va de las manos. Se va de las manos, ¿sí? Entonces, también esa es una de las cualidades de los planetas en Pisces, que son escapistas profesionales, por eso es un signo mutable. Aquello que me quiere capturar y retener, me escapo. Sí. Completamente de acuerdo. Y estamos ante la invitación también de poder sostener lo que conquistamos, ya que Marte va a formar un sextil con el Sol en Tauro, que ayer ingresó la temporada taurina, ¿sí? El Sol ingresó ayer en Bueno, Tauro. avancemos acá los días, correcto. Ahí está. Prácticamente todo el recorrido de Marte, ¿sí? Va a estar formando estos 60 grados con el Sol en Tauro. Que justamente aquí Tauro lo que invita es a perseverar en la conquista de Pisces.
Porque como bien tú decías, muchas veces este pescado, este pez que se diluye de las manos una vez que es pescado, perdón, una vez que es cazado, Tauro está aquí para sostenerlo, para que persevere. Entonces tenemos la gran oportunidad de que no sea un Marte tan acuoso, en el sentido de que las decisiones que tomamos también de alguna manera tengan una génesis de la conciencia social que tiene una visión realista de las cosas. Realista por el Sol en Tauro, que definitivamente hace florecer lo que toca, ¿no? Uno de sus grandes poderes del Sol en Tauro es decorar defectos y hacer que las cosas sean hermosas y tengan unos buenos aromas y sabores y sustancias. Eh, Fíjate que otro tema que viene a pasar aquí con Marte en Tauro es que, perdón, con Marte en Pisces, es que como me siento culpable porque traiciono a un cardumen y por eso no actúo, ¿sí? Fíjate cómo eso va muy de la mano también con enfermedades o situaciones en donde sigo siendo el centro de atención, me salgo con la mía, ese es el poder marciano, ¿sí? A través de una enfermedad, una dolencia muy De compleja la víctima. de la víctima, exactamente, ¿sí? Entonces me victimizo y sigo sacando fruto de mi vida. Entonces sí, hago lo que se me da la gana, pero tengo a todo el mundo subordinado por la víctima. ¿Quién pelea con una víctima? Qué complejo. O sea, sí, sí. Entonces, un poco el tema es para que abramos un poco conciencia de este proceso y seamos un poco más directos. No manipulemos. Con Marte en Pisces tendemos a manipular situaciones para salirnos con la nuestra, pese a que no les guste nuestra posición. Yo creo que con Sol sextil, Marte, desde Pisces a Tauro, es una buena oportunidad para más bien embellecer un poco más mi historia, mostrarla un poco más diplomática y más en conexión con las otras personas y no tener que recurrir a la manipulación. Exacto, exacto, porque además muchas veces las acciones de Marte en Piscis pueden ser engañosas. Y el Sol en Tauro nos muestra realidades. Hay una frase del célebre detective de ficción Sherlock Holmes que dice, no hay nada más engañoso que un hecho evidente. Como diciendo que ante un caso él aplicaba muchas veces esta lógica que a veces lo que está enfrente de nuestras narices lo pasamos por alto. Es decir, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un árbol? En un bosque. Entonces, esto un poco es una frase que apela a este sextil Sol en Tauro, Marte en Piscis, de que quizá haya acciones que vienen de afuera o que generamos nosotros, que pueden ser un poco nebulosas, pero si vemos un poquito más allá, va a estar la esencia solar taurina que está mostrando lo evidente. Está mostrando dónde está escondido el árbol, está en un bosque. De acuerdo, eso le ayuda a dar mucho soporte precisamente ese Mercurio en Tauro, que Mercurio son las gafas con las que vemos y Mercurio en Tauro es muy realista y muy práctico, ¿sí? Entonces Así es es. frente a una serie de proyectos que está anunciando Marte en Pisces que pueden ser muy nebulosos, ¿sí? Fijémonos en los hechos y en las realidades. Y cuando aparezcan esos hechos, no nos sigamos mintiéndonos, sino sigamos los hechos. ¿Sí? Y va a haber un momento, un poquito más adelante, eh, que va a comenzar esto el 25 de abril hasta el 13 de mayo, donde se abre la caja de Pandora, cuando se forme otro sextil de Marte hacia Urano en Tauro. Empieza a fumar. Esto va a comenzar, como decía, el 25 de abril. ¿Por qué se abre la caja de Pandora? Ya que aparecen las sorpresas uranianas. Uranianas desde nuestro accionar,
Marte, podemos tener acciones sorpresivas cuando hacemos algo que no nos esperábamos que lo vayamos a hacer, que nos dimos cuenta que lo hicimos una vez realizado el acto, ¿sí? Cuando dijimos, qué genialidad lo que acabo de hacer. U otra persona lo hace y lo destacamos. Cuando podemos encontrar esas soluciones no mágicas, sino ingeniosas desde Urano para resolver creativamente algo. Cuando encontramos esa opción de ir por la tangente, ¿sí? Para resolver algo. Entonces ahí es donde, bueno, serán unos días en los cuales hay sorpresas en el accionar. También puede ser de que haya acciones que descoloquen a los otros, ¿sí? Que inesperadas. Inesperadas y que rompan el cardumen, y ahí es donde se preocupa tanto Marte en Piscis, ¿no? Que desestabilizan el cardumen. Claro. Es muy importante entender que esas desestabilizaciones que empiezan a aparecer desde el 25 de abril y que por supuesto se van a poner mucho más en evidencia en el eclipse el 30, eh, hay que leerlas, no como que hay que devolvernos de nuevo al equilibrio para que nada pase y que el cardumen no se desestabilice, sino que como es un eclipse con Urano, esas situaciones pongámosles atención, eso que apareció de repente, porque eso me va a ayudar a definir Tauro, a ser congruente y a poner un accionar frente a un tema. No nos salgamos, si nos polarizamos en Marte en Piscis, nos hacemos los locos, los ciegos, los mudos, esto no es conmigo, y se pierde un poco esa sustancia que está llamando e invitando a hacer unos procesos de renovación y de creatividad. Sí. Completamente de acuerdo, Juan Carlos. También recordemos algo. Marte no llega a tocar a Júpiter en Piscis. Júpiter va a estar ingresando en Aries el 11 de mayo, ¿sí? Y por un tema de grados, en días antes no llegan a tocarse, ¿sí? Eso un poco preguntaba antes, ¿no? La gente no llega a darse No hay una esa conjunción de Marte-Júpiter en Piscis, sí la hay en Aries, posteriormente en mayo, ¿sí? Pero es interesante que no haya esa conjunción aquí en Piscis, porque tendría mucha fuerza, pero no la logra hacer. O sea, Marte con todo y que va a velocidad más rápida que Júpiter, no alcanza a tocarlo. sería una amplificación, ya que todo lo que toca Júpiter lo amplifica, de un Marte en Piscis ya muy desbordante, ya sería un tsunami. No es el caso. Y a partir de ese día, 11 de mayo, Marte empieza a tocar a otros planetas de una manera muy interesante. Ni más ni menos con quién se empieza a unir hasta el final del recorrido, con Neptuno. Casi nada, casi nada. Fíjate, Rafael, que esa conjunción Marte-Neptuno, que de por sí ya Marte en Piscis está interactuando con Neptuno, pero con una conjunción exacta, es bien complejo porque, a ver, miremoslo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, un Marte en casa 12, un Marte en Piscis, es uno de los aspectos que más tienen los deportistas. Ellos expresan la potencia de un pueblo, de un grupo, de un cardumen. Ellos la expresan en actos, metiendo un gol, ganando un partido de tenis, un boxeo, bueno, ¿sí? Y por eso Marte en Piscis es como un representante de un inconsciente colectivo. Es muy peligroso incluso porque esto puede hacer que yo me meta a resultados heroicos en pro de un grupo de personas, en pro de un dolor de una sola patria, y me meto a hacer un tema, pues una catástrofe, ¿no? De una matanza, una guerra y una situación, porque es que estoy defendiendo un pueblo o defendiendo una visión. Los planetas de Marte, Neptuno también tienden a ser mucho de querer tener un control y un poder Marte en un mundo acuoso pisciano.
Entonces, son aspectos que tienen principalmente los magos, magos blancos o no blancos. Son personas que tienen como esa capacidad de capturar esa energía de ese inconsciente colectivo para un propósito, para una definición de algo. ¿De qué depende que sea un aspecto de un mago blanco o no blanco? De la conciencia del individuo al que le cae ese aspecto en sí. ¿Sí? Estoy muy de acuerdo contigo porque ahí Marte con Neptuno puede decir de que por medio de mis acciones eh, voy a ser muy elevado en mis acciones, o quizá puedo sentirme que voy a tener impunidad, como diciendo, puedo hacer lo que quiera, voy a ser perdonado por el colectivo neptuniano. Los demás me van a entender, van a resonar conmigo, entonces puedo hacer lo que quiera por la vida. Puedo agredir, puedo insultar. Total, está Neptuno de por medio. Entonces ahí es donde se puede vibrar bajo con Marte y Neptuno, y es muy aconsejable a partir de esta fecha, que es 11 de mayo hasta 25 de mayo, que no nos dejemos engañar con que cualquier acto que vayamos a cometer, todo puede ser perdonable. Y cualquier cosa es excusable. Por el hecho de que los demás van a ser compasivos. ¿Sí? Aquí en los comentarios pusieron precisamente una palabra que define muy bien ese aspecto, ¿no? Yolanda Sánchez dice mártir. Sí, correcto. El mártir. Sí. Esa es la palabra, es. Quien muere por una causa. Esas energías van a estar muy activas en el ambiente, sobre todo en mayo, y bueno, tenemos varios mártires y varios ejemplos en este momento con toda la guerra de Ucrania, sin duda alguna, se están generando de parte y parte, ¿sí? Depende desde el punto de vista que lo veas, ¿sí? Por ejemplo, Putin, yo creo que se siente el mártir de la nación que está haciendo algo por su gente, y bueno, desde su visión y todo. Los ucranianos igual se sienten de la misma forma, porque ellos sienten que eso fue injusto. Y eso es Marte-Neptuno, pero también cuando ya lo replegamos a una psicología interna, ¿sí? Volvemos al tema de Marte sería más el que explota, un Marte en Aries. Exploto, dirijo y actúo hacia una nueva dirección. Pero Marte en Piscis no exploto, imploto. Imploto internamente, ¿sí? Entonces... Es simple implosionar desde el agua, ¿sí? Desde el agua. Y al mismo tiempo, para esa fecha, Marte va a empezar a formar un sextil con nuestro amigo Plutón. Casi nada. O sea, dos energías transpersonales encima de un planeta personal, ¿no? Muy fuerte eso. Va a ser casi que exacto, va a ser hacia finales 28, sí, más o menos, sí, finales de mayo. Sí, que ahí yo considero de que justamente también hay diferentes niveles de vibración. Podemos tener acciones muy curativas hacia los demás, acciones marcianas, que vayan acompañados de una cuestión terapéutica plutoniana, de hacer una acción, de meter el dedo en la llaga en el otro para detectar dónde está el dolor, para hacerlo luz y alquimizar, o para que Plutón hunda más el dedo en esa llaga. Y Marte en Piscis, como dije antes, según en qué frecuencia se maneje en el contexto, en el lugar que se encuentra. De acuerdo. Estaban preguntando aquí que de cuándo a cuándo es la conjunción Marte-Neptuno. Podríamos hablar de Marte-Neptuno casi que desde el, no sé, por 11 como desde de mayo aproximadamente. 10, 11 de mayo, ahí empieza a ser más bien conjunción, ¿sí? Va a estar... hasta el final de su recorrido, hasta el 25 de mayo. Correcto, 17 de mayo en pleno, en vivo y en directo Marte-Neptuno, ¿sí? Fíjate que esas conjunciones se pueden tomar desde varios ángulos. Uno de los ángulos puede ser cómo Neptuno ayuda a diluir unos propósitos
que ya están caducos, ayuda a hacer una limpieza de mi voluntad y de mi accionar, Neptuno, digamos, diluyendo a Marte, ¿sí? También podría ser tomado en cuenta como un aspecto para volverme un poco un trabajador social a escala cósmica, como entiendo la sensibilidad y el dolor de la gente y allí entonces me vuelco a generar esas ayudas. Mis propósitos podrían ser, si son sociales, van muy bien y pueden tener un crecimiento y un desarrollo enorme. Si son egoístas, todo lo contrario, con Neptuno. ¿Sí? En la medida en que yo plantee un objetivo en donde sea más incluyente con mi cardumen, ese Marte ahí puede brillar muy bien, más con Júpiter y demás por ahí cerca, ¿sí? Pero en la medida en que yo quiera hacer solamente desde mi narcisismo, desde mi centro de que es que este negocio lo va a hacer para llenarme de dinero y esto lo quiero, sin pensar en lo social, en lo colectivo, pues allí pierde eficacia y puedo verme enfrentado a unos tsunamis en donde el egoísmo lo que está perdiendo ahí es fuerza, ¿no? Neptuno, Marte. Yo me inclino mucho, Juan Carlos, por esto que decías de que este Marte-Neptuno es un poco para diluir maneras y patrones de conducta y de acciones marcianas que merecen ser reformuladas, ya que Marte también formará un trígono con el nodo sur en Escorpio, que es lo que hay que ir dejando atrás e ir reformulando escorpianamente. Entonces yo creo que también ahí esta disolución de Neptuno para con Marte es para que el nodo sur haga de las suyas y de un reciclado, ¿sí? Otra mirada a la forma de accionar de Marte. Y disolver, limpiar. Fíjate también que Pisces es tomado como el último signo del zodiaco y al ser el último signo del zodiaco hay cierres, cierres de procesos. Entonces también Marte con Neptuno está haciendo una dilución de, de su sentir egoico para ser más incluyente. Eh, Dejar atrás unas antiguas luchas que ya no tienen sentido, nodo sur. Dejar de envenenarme por lo que sucedió eh, y dejarme limpiar de esa energía neptuniana para... Ya viene el nacimiento de Marte en Aries, entonces en la medida en que hagas esos buenos cierres en estas épocas, lo que es todo este abril y casi que todo mayo, mm, cerrando procesos, diluyendo situaciones, pues le doy un mejor ingreso de Marte a Aries. Todo esto que tú dices en pos de que sea un Marte constructivo, ya que forma un sextil con el otro nodo norte, Tauro. Un Marte con bases sólidas para darle la entrada a el próximo signo de Marte en su regencia, Aries. Que tenga un piso Un piso, en que apoyarse. un piso, sí. Entonces sí, la invitación de ese Marte ahí es como, ay, desenganchémonos de los procesos de tanto tiempo tan dolorosos y demás, diluyamos ya eso, ¿sí? Eh, lo que sucede con un grano de sal en el agua se diluye totalmente. Eso pasa con Neptuno, todo lo que toca Neptuno lo diluye, porque es el inmenso mar. Entonces, diluyamos esas furias, esas cóleras, ese dolor del pasado. Tal vez este Marte en Pisces con Neptuno es un símbolo de poder hacer cierres con la ancestralidad que está podrida por el agua, ¿sí? Y que ya necesita una nueva visión y un nuevo acontecer. Sí, y me parece que esta conjunción Marte, Neptuno y sextil Plutón es la imaginación al poder. La imaginación al servicio del poder, el poder plutoniano para ejecutar acciones desde la fuente imaginativa pisciana.
Mira, ahí tocas el otro tema de Marte en Piscis y es el poder de la imaginación, ¿verdad? De ahí se basaron todos estos libros del secreto, de Connie Méndez 4 en uno, sí, de esta energía de Marte en Piscis, de desea que llega, no una cuenta por tus servicios de agua, luz, sino que llega un cheque a tu vida, o imagínate tu carro con la marca, el modelo y no sé qué, y ahí lo vas a tener. Eso es Marte en Piscis. Es una gran energía, es la energía de los magos precisamente, la energía de la emocionalidad. Cuando yo deseo algo con suprema potencia, lo termino viviendo, lo termino haciendo y generando. Eso es un gran poder que se tiene con Marte en Piscis, Neptuno. Pero ese poder, ojalá lo usáramos para poder diluir realmente todas aquellas cosas que me dolieron en el pasado, por las que me sentí vulnerado, dañado y agredido, y no quedarme ya ahí en ello. ¿Sí? Entonces tengo ese poder eh, para hacer crecimiento y desarrollo y no para hacer venganza y locura. ¿No? Bueno, Sí, se puede usar para justamente. cualquiera de las dos, ¿no? Sí. Sí, sí, desde ya que, como veníamos diciendo, es el todo, Piscis. Y en este caso, justamente para utilizar la autocompasión, Uy, ¿sí? importantísimo. Ahí, que sea, ya que Neptuno es un todo, que también ese todo, nos incluyamos nosotros en todo, que no nos sea ajeno ese todo. La autocompasión, eh, el ser misericordiosos con nosotros mismos. Eso es un poco Marte Neptuno también, ¿no? No ser tan dolorosamente mártir de una situación. Yo porque actúo así, yo porque hice esa decisión, yo porque dejé a mi mamá, yo porque dejé a mi familia. Entonces mártir, me doy látigo, Marte Neptuno también puede quedarse ahí, ¿sí? O más bien, pues porque yo me lo merezco, porque yo necesito mi vida, porque por el solo hecho de nacer merezco estar aquí, merezco mis propias cosas, mi individualidad, mi reconocimiento, y abro un espacio en donde me abrazo y me contengo a mí mismo con gran misericordia. También eso puede ser un Marte-Neptuno. Y justamente es la invitación con todo este sextil que formará con el Sol en Tauro, ¿no? De la autovaloración de este lugar desde el punto de vista venusino, ¿no? Ya que Venus rige a Tauro, desde el punto de vista de, es el cuerpo que habito, al fin y al cabo. Tauro es eh, el cuerpo en todo sentido, ¿no? No solamente a niveles base. Es decir, justamente tener esa autocompasión de no flagelarme y no herirme, de valorar el templo que habito. Claro. Fíjate también que otra de las formas de actuar de Marte-Neptuno, como les decía anteriormente, es la castración, ¿no? Entonces yo me puedo castrar de muchas formas. Y me puedo castrar en los deseos. Marte son los deseos. Recordemos que Marte es la fuerza más erótica de nuestro zodiaco, es la que dice qué quiero, a quién quiero conquistar, cómo lo quiero hacer y me voy a ese encuentro. Pero un Marte en Pisces puede decir, eh, anulo todos mis deseos, eh, me castro en muchos sentidos y me meto a hacer votos de castidad y me alejo del mundo entero porque qué peligro que por mi accionar me rechacen y me quede solo y aislado, ¿sí? Y es una forma, digamos, Marte en Pisces eh, puede dañarse mucho a sí mismo por ese sentido, ¿sí? Esto es muy importante volverlo a la conciencia y que no se vuelva algo compulsivo, porque como está desde Pisces se vuelve compulsivo y ni lo veo. Pero como tiene ese sextil con Marte, con el Sol en Tauro, está diciendo, reconócete, eres importante, ¿sí? Reenciende la chispa, si no le guste a muchos tu iniciativa o tu visión, no importa. El Sol en Tauro con eclipse y todo está diciendo, vale la pena, cree en ti. Sí, compulsivo y dramático, y no necesariamente es la realidad. Por eso está el Sol en Tauro, para recordarnos cuál es la realidad objetiva de las cosas.
Uy, de acuerdo. Sí, sí. Y más con Eclipse y con Urano allí, que también está diciendo, despiértate. O sea, ya no te quedes en esa Eh, victimización y en esa manipulación del mundo con tu enfermedad o con tus achaques, manipulando ahí a todo el mundo para salirte con la tuya. O sea, despiértate, mira la realidad, madura, un poco es el tema, ¿no? y acá Urano viene a decir, el mundo sigue. Vos si querés, quedate con lo tuyo, pero el mundo va a seguir rodando igual. ¿Eh? Nadie es imprescindible, en el buen sentido lo digo. El mundo va a seguir, la Tierra va a seguir con lo suyo. O sea, vos si querés, quedate, que la evolución va a seguir. De acuerdo. Bueno, pues muy bien, Rafael. ¿Se nos quedará algo pendiente ahí de hablar de ese Marte Neptuno? Por último, los últimos días, a la par de que también Marte y Neptuno hagan esta conjunción, va a formar una cuadratura con el asteroide Ceres, que está en Géminis. Recordemos que Ceres es la productividad, ¿sí? Y al estar en Géminis, justamente la productividad está en el mundo de la comunicación. Y aquí es el gran desafío a que este Marte no sienta de que es productivamente hábil hablando por hablar, sino que es muy interesante que se utilicen las palabras adecuadas para expresar los deseos, ¿sí? Lo que uno quiere desear y decirlo, que Ceres salga de una manera productiva y que al ser una cuadratura no sea una cuestión confusa, ¿sí? Un teléfono descompuesto. Y es que paralelamente a ese aspecto que estás nombrando, pues hay otro ayudante para esa comunicación y es que Mercurio entra en Géminis, ¿no? Mercurio entra en Géminis desde el 29 de abril, que por cierto, en 15 días vamos a hacer un programa especial con una invitada, con Rafael, para hablar de ese Mercurio retrógrado, el prometeico, el epimeteico y bueno, todo lo que trae allí. Pero en ese sentido, Mercurio entrando en Géminis nos puede ayudar a dar una expresión concreta de lo que siento. Entonces démonos el permiso con ese Marte en Pisces de no quedarnos ahí en la nebulosa, sino escribámoslo, hablemoslo, llamemos a un amigo, contemos la historia, vamos al terapeuta, hablemos de los procesos emocionales que se están purgando y depurando con un Marte en Pisces en conjunción con Neptuno, que se están diluyendo. ¿Qué mejor para diluir una situación y un problema que escribirlo? Le doy un hilo conductual, le doy un sentido, le doy un motivo, y allí puedo ir diluyendo un poco más los temas. Sí, y me parece muy interesante. Esto yo siempre lo digo, ¿no? Que a Piscis cuando le ponemos palabra lo estamos despiciando, le estamos quitando un poco el hechizo porque Piscis es una energía zodiacal que a mi juicio, a mi parecer, es la única que excede el mundo de la lingüística. Y con esta cuadratura Marte-Neptuno, fundamentalmente para con Ceres en Géminis, cuando se le está poniendo palabras a los piscianos, lejos de quitarle el hechizo, lo que se le está haciendo es, de alguna manera, esclareciéndolo un poco. Para algo el hombre inventó el lenguaje, digamos, para poder generar estos lazos de poder entendernos de alguna manera. Entonces me parece que estos últimos días, esta cuadratura con Ceres se va a dar del 11 de mayo hasta el 25, es justamente para utilizar el lenguaje para expresar lo que queremos y no para que sea el hablar por hablar. Que vaya direccionado el lenguaje que, con un propósito. Y recordemos que la energía del agua es la energía más potente que tenemos en el zodiaco. Estamos en un planeta azul, en el planeta de agua, ¿sí? Como tal es una potencia y una energía que todos tenemos en nuestro corazón. ¿Hacia dónde la dirigimos? Terminando de nuevo con la frase de Goethe, la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que todo suceda.
O sea, cree en ti, cree en tus posibilidades, en tus virtudes, en tus talentos. Para eso también el Sol en Tauro está diciendo como, haz que florezcan tus virtudes. ¿Sí? ¿Cómo florecen desde Tauro? Con perseverancia. Todos los días haciéndolo, sacándolo adelante. ¿No? Un poquito cada día. Bueno, mi querido Rafael, pues ha sido una delicia estar aquí contigo en esta tertulia de Marte. Recordemos que Marte también es una energía disponible. Todos tenemos a Marte en nuestra carta, en un lado de nuestro horóscopo. Marte en Pisces tiende a castrarse por evitar la culpa que le genera ser único y individuo, diferente. Sintámonos orgullosos y honrados de que tenemos un cuerpo, que somos un mamífero, que podemos abrir nuestros espacios, tenemos decisión, vivimos en unos países en donde nos dan un poco esa libertad de expresión y demás. Entonces, usémosla, usemos esos talentos, y no lo castremos, que no le va a gustar a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Es que no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, démonos el permiso de ser lo que somos, de ser diferentes, únicos. Así es, Juan Carlos, es momento de justamente liberarse de esas cargas, ¿sí? Que muchas veces es una mochila llena de agua, en este caso una bolsa llena de agua que nos encorva la espalda y justamente hacer de que nos haga caminar recto, ¿no? Y para que ese Marte nos deje tomar el toro por las astas y no dejarnos llevar por el destino y tomar nuestras propias decisiones. De acuerdo. Y también no manipular el entorno, porque Marte en Pisces tiende a manipular, sino ser más directos. O sea, es que sí, eso no te va a gustar, no importa. ¿Sí? Porque con Marte en Pisces es como el que reza y peca empata. Entonces, sí. Entonces, hago mis fechorías, me salgo con la mía, pero quiero que el cardumen esté bien conmigo. Entonces me enfermo, una enfermedad autoinmune con una situación y manipulo todo el contorno. Y eso es más del niño. Necesitamos salir a un proceso más adulto, más maduro, más humano. Así es, así es. Bueno, Rafael, nos vemos en 8 días, ya creo que para hablar de Venus en Aries, ¿no? En Aries, Mm. para continuar nuestras sagas de las Venus. Y bueno, ya que tenemos el ingreso de la Venus en Aries, qué mejor oportunidad la semana que viene para hablar de ella y todo su recorrido que hará este 2022. Estimados oyentes, entonces nos vemos en 8 días. Muchas gracias por sus chats, su atención de estar acá presentes estos 47 minutos. Y Rafael, entonces en 8 días nos vemos. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Juan Carlos, y muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo.